Bienvenidos a todos a este nuevo video. Hoy les traigo una historia que les pondrá la piel de gallina. Una historia sobre el orgullo, la humillación, la crueldad del destino y sobre todo, sobre lo inesperado. Y esto es solo el comienzo, quédense hasta el final porque lo que sucedió dejó a todos boquiabiertos. Imaginen una ciudad enorme, llena de luces y rascacielos que tocan el cielo. Una ciudad donde el dinero lo es todo. Allí vivía Alejandro Montenegro. Un hombre que resonaba con poder. Alejandro no era solo rico, era obscenamente millonario. Heredero de un imperio financiero, vivía en una mansión que parecía un palacio, rodeado de lujos que la mayoría ni siquiera podemos soñar. Coches de colección, yates, fiestas exclusivas. Alejandro no conocía el significado de la palabra no. Era arrogante, frío y disfrutaba mostrando su poder. Para él, las personas eran piezas en su tablero o simples obstáculos. Y ahora, cambiemos completamente de escenario. En las sombras de esa misma ciudad brillante, entre callejones fríos y pasos subterráneos, vivía, o más bien sobrevivía, Daniel. Daniel era lo opuesto a Alejandro en todo. No tenía un hogar. Su mundo eran las calles duras, buscando refugio donde podía y mendigando unas monedas para comer. La vida le había dado golpe tras golpe. Perdió su trabajo, luego su casa, y finalmente, la esperanza. Su ropa estaba gastada, sus zapatos rotos, pero en sus ojos, muy en el fondo, aún quedaba un destello de dignidad, aunque casi apagado por el hambre y el frío. El destino, caprichoso como es, decidió que estos dos mundos tan opuestos, el de Alejandro Montenegro y el de Daniel, el mendigo, chocaran de la manera más brutal y pública posible. Y ese choque, amigos míos, fue el detonante de lo increíble que vendría después. La humillación que verán fue solo el inicio de una cadena de eventos que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. Ni siquiera el poderoso Alejandro. Un día cualquiera, un día nublado y gris. Alejandro había salido de una reunión de alto nivel en un exclusivo club del centro de la ciudad. Estaba de excelente humor, acababa de cerrar un trato multimillonario que aplastaba a un competidor. Bajaba las escalinatas de mármol del club, con su traje italiano impecable, su reloj que costaba más que una casa y una sonrisa de superioridad en los labios. Su chofer esperaba con el limusina negra y brillante justo en la acera, con la puerta abierta. En ese mismo instante, Daniel, temblando de frío y desesperado, se acercó a la zona. La necesidad apremiaba. Vio la limusina, vio al hombre bien vestido. Con las manos temblorosas y la voz ronca por el frío y la vergüenza, Daniel se acercó lo suficiente, sin tocar a Alejandro, claro está. Con los ojos bajos, murmuró apenas audible. Señor, por favor, una moneda, cualquier cosa, para un poco de pan. Tengo hambre, señor. Alejandro se detuvo en seco. Su sonrisa se congeló, transformándose en una mueca de asco y fastidio. Miró a Daniel de arriba abajo, como si fuera algo repugnante pegado a su zapato caro. La gente que salía del club empezó a detenerse, curiosos. Un silencio incómodo cayó sobre la acera. Todos esperaban la reacción del magnate. Alejandro no decepcionó. Su voz, fría como el acero, resonó con desprecio. ¿Una moneda? ¿Para qué? ¿Para qué la gastes en basura o alcohol como todos los de tu calaña? Mira tu aspecto. Eres un fracaso ambulante. Un parásito para la sociedad. ¿Crees que mereces siquiera el aire que respiras? El esfuerzo, el trabajo, la ambición. Eso es lo que importa. Cosas que claramente desconoces. Daniel intentó responder, su voz apenas un susurro. Señor, no es así, yo. Alejandro lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. Silencio. No quiero escuchar tus excusas patéticas. Mira a tu alrededor. Todo esto, el éxito, el lujo, se consigue con inteligencia y determinación. Algo que a ti evidentemente te falta. Eres un recordatorio de lo que pasa cuando no se lucha. Una lección andante de fracaso. La humillación era palpable. Daniel encogió los hombros, sus ojos se humedecieron, pero aguantó. No apartó la mirada del suelo. Los testigos murmuraban, algunos incómodos, otros casi riéndose del espectáculo. Alejandro sacó su billetera de piel de cocodrilo. Pero no para darle una moneda a Daniel. Sacó un billete de $100. Todos contuvieron el aliento por un segundo,
pensando quizás en un acto de caridad inesperado. Pero no. Alejandro, con una sonrisa cruel, sostuvo el billete frente a la cara de Daniel. ¿Quieres esto? ¿Quieres este billete que vale más que todo lo que posees o poseerás jamás? Daniel, confundido, asintió levemente, una chispa de esperanza en sus ojos cansados. Sí, señor, por favor. Entonces Alejandro hizo algo que dejó a todos helados. Con un movimiento deliberado y despectivo, dobló el billete y lo metió en el bolsillo delantero de su propio traje, no en el de Daniel. Luego, señalando el suelo frente a sus pies, dijo con voz clara y desafiante. Si lo quieres tanto, arrástrate. Arrástrate como el perro que eres, y lámeme los zapatos. Entonces, quizás, considere darte esta limosna. Demuestra cuánto lo deseas. Demuestra tu sumisión. Un escalofrío recorrió a los presentes. Fue un momento de crueldad extrema, calculada para aplastar cualquier resto de dignidad que Daniel pudiera tener. El silencio era absoluto. Todos miraban a Daniel, esperando su reacción. ¿Se humillaría hasta ese extremo por dinero? ¿O mantendría su frágil orgullo? Daniel temblaba visiblemente. Las lágrimas rodaban ahora libremente por sus mejillas sucias. Miró el billete en el bolsillo de Alejandro, luego miró los zapatos relucientes del millonario. El hambre en su estómago era un dolor agudo. La desesperación era enorme. Hizo un pequeño movimiento hacia adelante, como si fuera a arrodillarse. La multitud contuvo el aliento. Y entonces, justo cuando Daniel parecía a punto de doblar las rodillas, lo inesperado sucedió. De repente, un grito agudo rompió el tenso silencio. ¡Fuego! Hay fuego en el edificio. En el club. Todas las cabezas, incluida la de Alejandro, se giraron bruscamente hacia el club del que acababa de salir. Por una ventana del segundo piso, empezaba a salir un denso humo negro. El pánico se apoderó instantáneamente de la gente. Los gritos se multiplicaron. La gente empezó a empujar, a correr en todas direcciones, buscando ponerse a salvo. El chofer de Alejandro gritó. Señor Montenegro, suba al coche. Rápido. Alejandro, su arrogancia momentáneamente reemplazada por el instinto de supervivencia, dio media vuelta bruscamente para correr hacia la limusina. Pero en su movimiento rápido y torpe, tropezó con el bordillo de la acera. Perdió el equilibrio. Su pie resbaló. Cayó hacia adelante con un grito ahogado, golpeándose la cabeza con fuerza contra el duro borde metálico de la puerta abierta de su propia limusina. Cayó al suelo, inconsciente al instante, una mancha roja oscura creciendo rápidamente en su sien sobre el mármol limpio. El caos fue absoluto. La gente corría sin mirar atrás, pasando por encima del magnate caído como si fuera un obstáculo más. Su chofer, aterrorizado por el fuego y la multitud, dudó un segundo, pero el instinto de conservación pudo más. Saltó al coche y arrancó, dejando a su patrón tirado en la acera, en medio del desorden. El billete de $100, medio salido del bolsillo de Alejandro, ondeaba débilmente con la brisa del pánico. En medio de ese caos, solo una persona no corrió. Daniel. Durante unos segundos, paralizado, miró el humo, la gente corriendo, y luego su mirada cayó sobre el cuerpo inmóvil de Alejandro, el hombre que acababa de intentar destruirle lo poco que le quedaba. La sangre manchaba el suelo elegante. La tentación de dejarlo ahí, de vengarse pasivamente, de simplemente coger el billete y huir, debió ser enorme. Un pensamiento fugaz cruzó su mente, que se pudra. Pero algo más profundo, algo que ni la calle ni el hambre habían logrado matar del todo, surgió en Daniel. No era compasión por Alejandro, quizás era simplemente humanidad, o quizás el recuerdo de quién era él antes de caer tan bajo. Sin pensarlo dos veces, Daniel se abalanzó hacia adelante, esquivando a la gente que corría. Se arrodilló junto a Alejandro. Con manos temblorosas pero decididas, revisó rápidamente. Estaba inconsciente, pero respiraba. La herida en la cabeza sangraba profusamente. Daniel no sabía mucho de primeros auxilios, pero sabía que la presión ayudaba. Se quitó rápidamente su vieja y deshilachada chaqueta, la única que tenía contra el frío, la dobló apresuradamente y la apretó con fuerza contra la herida sangrante de Alejandro. La tela se tiñó de rojo oscuro al instante. Necesitamos ayuda. Aquí. Este hombre está gravemente herido. Ayuda.
Gritó Daniel con todas sus fuerzas, su voz ronca ahora cargada de urgencia, tratando de hacerse oír por encima del griterío y las sirenas que empezaban a sonar a lo lejos. Algunas personas, al escuchar los gritos desesperados, se detuvieron. Vieron la escena, el mendigo harapiento, arrodillado junto al magnate inconsciente y ensangrentado, aplicando presión a la herida con su propia chaqueta, roja ahora por la sangre de su verdugo. La imagen era impactante, surrealista. El contraste era brutal. El que había sido humillado estaba ahora intentando salvar la vida de su humillador. Uno de los asistentes del club, más calmado, se acercó corriendo. ¿Qué pasó? Dios mío, es el señor Montenegro. Se cayó. Se golpeó la cabeza muy fuerte. Hay que parar la sangre. Llamen a una ambulancia. Insistió Daniel, sin quitar la presión de la herida, sus manos ya manchadas de la sangre de Alejandro. Se cayó. Se golpeó la cabeza muy fuerte. Hay que parar la sangre. Llamen a una ambulancia. Insistió Daniel, sin quitar la presión de la herida, sus manos ya manchadas de la sangre de Alejandro. El asistente sacó su teléfono y marcó frenéticamente. Otros 2 hombres se acercaron para ayudar. Entre todos, mantuvieron a Alejandro estable hasta que llegaron, minutos después que parecieron horas, las primeras sirenas de la ambulancia y los bomberos. Los paramédicos se hicieron cargo rápidamente de Alejandro, colocándole un collarín y cargándolo en una camilla hacia la ambulancia. Uno de ellos miró a Daniel, todavía arrodillado en el suelo, con su chaqueta empapada en sangre y sus propias manos rojas. ¿Tú estabas con él? ¿Qué pasó exactamente? Daniel, exhausto y en shock, apenas podía articular palabras. Estaba aquí, se cayó, golpeó la cabeza, intenté parar la sangre, con mi chaqueta. El paramédico asintió, impresionado a pesar de la situación. Buen trabajo. La presión probablemente le salvó la vida. Necesitas venir con nosotros también, para que te revisen y para que puedas dar una declaración. Daniel miró sus manos manchadas de sangre, luego la ambulancia donde llevaban a Alejandro, el hombre que minutos antes lo había tratado peor que a un perro. La ironía era abrumadora. Asintió débilmente. Subió tambaleándose a la ambulancia, dejando atrás la acera marcada por la sangre y el caos, y el billete de $100 que Alejandro le había ofrecido por su humillación, ahora pisoteado y olvidado en el suelo. La ambulancia partió con las sirenas a todo volumen, llevando a 2 hombres de mundos irreconciliables, unidos ahora por un giro brutal del destino y un acto inesperado de, ¿qué era? ¿Humanidad? ¿Destino? ¿O solo el principio de algo mucho más grande y extraño? En los días siguientes al accidente, la ciudad no hablaba de otra cosa. La noticia de que un multimillonario estaba en coma era importante, pero el detalle de que un mendigo le había salvado la vida se convirtió en un fenómeno viral. Los medios de comunicación acosaban el hospital. Daniel, asustado y abrumado, fue mantenido en una habitación privada por su seguridad. Los médicos le trataron sus heridas leves y le dieron comida y ropa limpia. Era la primera vez en años que dormía en una cama. Pero la paz no duró mucho. Un periodista astuto, Marcos Rojas, logró colarse hasta la habitación de Daniel. Con una cámara oculta, confrontó a Daniel. Señor, soy Marcos Rojas de Noticias Capital. Todo el mundo quiere saber. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué salvó al hombre que lo humilló tan cruelmente frente a todos? ¿Es perdón? ¿Compasión? ¿O espera algo a cambio? Dinero, tal vez. Daniel, pálido y con los ojos llenos de cansancio, miró fijamente al suelo al principio. Luego, levantó la vista con una intensidad inesperada. No lo hice por él. Lo hice porque aún soy un ser humano. Porque dejarlo morir allí habría hecho que yo fuera tan despreciable como él. No espero nada. Nada de él. Solo quiero que me dejen en paz. Pero Marcos no se rindió. Sacó una vieja fotografía de su bolsillo. Era una imagen descolorida de un grupo de trabajadores en una fábrica hace más de 20 años. Hablando de dejar las cosas en paz. Hice algunas investigaciones, Daniel. O debería decir. Daniel Montenegro. El nombre hizo que Daniel se estremeciera visiblemente. Su respiración se aceleró. No. No diga ese nombre. Ese hombre murió hace mucho tiempo. ¿Murió? ¿O lo enterraron?
Porque según mis fuentes, Daniel Montenegro era el hijo menor de Arturo Montenegro, fundador del imperio que ahora dirige Alejandro. Arturo tuvo dos hijos, Alejandro, el heredero brillante, y Daniel, el hijo problemático que desapareció tras un escándalo familiar. Un escándalo que involucró acusaciones falsas, ¿verdad? Acusaciones que llevaron a Daniel a ser desheredado y expulsado de la familia. Acusaciones orquestadas por ¿quién sería? Daniel cerró los ojos con fuerza, como si intentara bloquear un dolor insoportable. Un rastro de lágrima escapó. Déjeme en paz. Por favor. Ese pasado está muerto. Yo estoy muerto para ellos. Marcos presionó, mostrando otra foto, esta vez de un joven Daniel Montenegro, elegante y sonriente, junto a un Alejandro adolescente que ya lucía una expresión fría. ¿Está muerto? Entonces, ¿por qué, cuando vio a Alejandro en el suelo, arriesgó lo poco que tenía para salvarle? ¿Fue solo humanidad? ¿O fue porque, a pesar de todo, la sangre llama? Porque Alejandro Montenegro es su hermano. Daniel no respondió. Se levantó bruscamente y llamó a la enfermera. Enfermera. Por favor, saque a este hombre de aquí. Marcos fue expulsado, pero la semilla estaba plantada. La revelación estaba a punto de estallar. Daniel Montenegro, el mendigo, era el hermano perdido y desheredado del poderoso Alejandro. La humillación pública adquiría ahora una dimensión monstruosa. Mientras tanto, en la habitación de cuidados intensivos, Alejandro Montenegro luchaba por su vida. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Tras 7 días en coma, los monitores mostraron un cambio. Sus dedos se movieron levemente. Luego, sus párpadas temblaron. Finalmente, con un gemido ronco, Alejandro abrió los ojos. La confusión fue absoluta. Estaba débil, con un dolor punzante en la cabeza y rodeado de extraños con batas blancas. Su asistente personal, Laura, estaba a su lado, llorando de alivio. Señor Montenegro. Gracias a Dios. Está despierto. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? El incendio. El incendio fue controlado, señor. Sufrió una grave caída. Un golpe en la cabeza. Estuvo en coma. Pero está a salvo ahora. Alejandro intentó sentarse, pero el dolor lo derribó. Los recuerdos empezaron a regresar a trozos, el club, el mendigo asqueroso, la humillación, el billete de $100, el grito de fuego, la caída, y luego, justo antes de perder la conciencia, una imagen borrosa, un rostro demacrado. Ojos llenos de preocupación. ¿Era el mendigo? ¿El mendigo? ¿Qué pasó con ese individuo? ¿El que estaba en la acera? Laura dudó. Sabía la verdad y sabía que sería una bomba. Señor, hay algo que debe saber. Ese hombre. Daniel, él le salvó la vida. Le aplicó presión a su herida hasta que llegó la ambulancia. Los médicos dicen que si no lo hubiera hecho, usted no estaría aquí. Alejandro la miró como si estuviera loca. ¿Qué? ¿Ese desecho? ¿Salvarme? Imposible. Debe haber sido un truco. ¿Quería robar o algo peor? No, señor. Hay testigos. Periodistas. Y hay más. Laura tragó saliva, nerviosa. Señor, ese hombre. Daniel, él dice ser. Daniel Montenegro. El nombre resonó en la habitación como un trueno. Alejandro palideció, su arrogancia se quebró por primera vez en su vida adulta. Su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y luego de un pánico profundo. ¿Qué? ¿Daniel? No. Es imposible. Daniel está muerto. Mi padre lo dijo. Se fue y murió hace años. Es un impostor. Un ladrón tratando de aprovecharse. Pero Laura sacó su tableta y mostró las fotos antiguas que el periodista había hecho públicas, comparándolas con la imagen actual de Daniel en el hospital. El parecido, aunque desgastado por los años de sufrimiento, era innegable, especialmente en los ojos y la estructura ósea. Mire, señor. Los medios ya tienen la historia. Dicen que es él. Que fue desheredado injustamente. Que usted lo arruinó. Alejandro se desplomó contra las almohadas.
Un torrente de recuerdos prohibidos lo asaltó, su infancia con Daniel, su hermano menor, juguetón y confiado. Su propia envidia creciente ante el cariño que su padre, Arturo, siempre pareció mostrar más por Daniel. El día en que, siendo jóvenes adultos, Alejandro descubrió que su padre planeaba dividir la herencia a partes iguales, incluso dejando a Daniel a cargo de un proyecto clave. La ira, el miedo a perder su posición predominante. El plan frío, falsificar documentos que implicaban a Daniel en un desfalco a la empresa. Las pruebas falsas presentadas a su padre, ya enfermo y vulnerable. La furia de Arturo, la desheredación instantánea, la expulsión de Daniel con lo opuesto, amenazado con acciones legales si alguna vez volvía. Alejandro recordó la mirada destrozada de su hermano al ser echado de su propia casa. Y luego, la mentira que él mismo difundió, que Daniel se había suicidado, hundido por la culpa. Una mentira que selló su dominio absoluto sobre el imperio montenegro. Ahora, esa mentira se derrumbaba. Y el hombre al que había humillado en la calle, tratando como a la última escoria, era su propia carne y sangre. La persona cuya vida él había destruido sin piedad. Y esa misma persona le había salvado la vida. La ironía era tan brutal que le provocó náuseas. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? ¿Daniel? ¿En este hospital? Preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro cargado de una emoción indescifrable. ¿Ira? ¿Miedo? ¿Culpa? Sí, señor. En el ala de medicina general. Habitación 302. Alejandro cerró los ojos. Un silencio pesado llenó la habitación. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, dijo: Tráiganlo. Tráiganlo aquí. Ahora. Necesito hablar con él. Media hora después, la puerta de la habitación de Alejandro se abrió. Daniel entró, escoltado por una enfermera y un guardia de seguridad del hospital. Llevaba ropa hospitalaria limpia, pero su postura era rígida, su mirada evitaba directamente a Alejandro. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro lo observó, escudriñando cada línea de ese rostro envejecido prematuramente, buscando al hermano que recordaba, al que había traicionado. Bueno. Daniel. ¿O prefieres que te llame mendigo? Comenzó Alejandro, incapaz de resistir un último atisbo de su antigua crueldad, aunque su voz sonaba débil. Daniel alzó la vista lentamente. Sus ojos, cansados pero claros, encontraron los de Alejandro. No había miedo en ellos. Solo una profunda tristeza y una aceptación resignada. Llámame como quieras, Alejandro. Ya no me importa. Ni tus palabras ni tu dinero. Vine porque me obligaron. Dime lo que quieras decir y déjame ir. Volveré a las calles. Es mi lugar ahora. No te preocupes, no reclamaré nada. Ni tu nombre, ni tu fortuna, ni tu culpa. Para mí, el Daniel Montenegro que conociste murió el día que su propio hermano lo traicionó. Cada palabra era un cuchillo. Alejandro se estremeció. Intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. ¿Traicioné? Tú eras el traidor. Robaste a la familia. Gritó, pero sin convicción, repitiendo la mentira que se había dicho a sí mismo durante años. Daniel soltó una risa amarga, corta y hueca. ¿Robé? ¿De verdad aún te crees esa mentira, Alejandro? ¿O es más fácil vivir con ella que aceptar la verdad? Que tu propio hermano, tu hermano menor que te admiraba, era solo un obstáculo para tu ambición desmedida. Que tú falsificaste esos documentos. Que tú envenenaste la mente de papá cuando ya estaba débil. Que tú me echaste como a un perro y luego propagaste la mentira de mi muerte para quitarme de tu camino para siempre. ¿Crees que no lo sé? Un amigo que aún trabajaba en la empresa, años después, me lo contó antes de morir. Me dijo cómo lo hiciste. Lo supe todo. Y elegí desaparecer. ¿Por qué? Porque no podía enfrentarme a la idea de que mi propio hermano fuera un monstruo. Alejandro quedó sin habla. La fachada se resquebrajó completamente. El miedo y la culpa que había reprimido durante décadas emergieron a la superficie. Su voz tembló. Entonces, ¿sabías? ¿Sabías quién era yo cuando te acercaste a mendigar? ¿Y cuándo me salvaste? ¿Por qué? ¿Por qué demonios salvaste a la persona que te destruyó? ¿Es algún tipo de venganza retorcida? ¿Hacerme vivir con esta culpa?
Daniel se acercó un paso más a la cama. Su mirada era inescrutable. Te salvé, Alejandro, por la misma razón por la que nunca te denuncié, aunque podría haberlo hecho con las pruebas que mi amigo me dio antes de morir. Lo hice por papá. Porque a pesar de lo que tú le hiciste creer, él me amó. Y en sus últimos días, confundido por la enfermedad, murmuró mi nombre. Lloró por mí. No podía destrozar su memoria, su legado, con un escándalo así, aunque él ya no estuviera. Y no podía ser como tú. La venganza solo habría creado otro monstruo. Te salvé porque aún creo que en algún lugar, muy adentro, queda un resto del hermano que una vez quise. O al menos, porque matarte con mi inacción habría significado que tú finalmente me hubieras convertido en lo que siempre dijiste que era, basura. Alejandro no pudo contenerlo más. Rompió a llorar. Fueron sollozos profundos, desgarradores, de un hombre que se enfrentaba al abismo de su propia maldad y descubría, demasiado tarde, el costo real. Extendió una mano temblorosa hacia Daniel. Daniel, hermano, lo siento tanto. Fue un error, un horrible error. Yo estaba cegado por el poder, por el miedo. Perdóname, por favor. Daniel miró la mano extendida. Luego, miró a los ojos de su hermano, llenos de lágrimas y remordimiento genuino. Permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. El silencio era absoluto. Finalmente, con una calma glacial, habló. El perdón, Alejandro, no es algo que se dé con palabras. Ni algo que yo pueda concederte ahora. El daño está hecho. Mi vida fue destruida por tu mentira. Viviré y moriré con eso. Pero, hizo una pausa, su voz se quebró ligeramente, pero tal vez, solo tal vez, este acto, el haberte salvado, sea el comienzo de algo diferente. Para ti. La oportunidad que yo nunca tuve, la de redimirte. Usa tu poder, Alejandro, pero esta vez, para bien. Ayuda a los que están donde yo estuve. No por mí. Por ti. Para que cuando mires al espejo, puedas ver algo más que al monstruo que creaste. Daniel dio media vuelta para irse. No tomó la mano de Alejandro. Alejandro dejó caer su brazo, desechó, gritando entre sollozos. Espera. Daniel. No te vayas. Podemos arreglar esto. Puedes volver. La familia. Te devolveré todo. Daniel se detuvo en la puerta, sin volverse. La familia que conocí murió hace mucho tiempo, Alejandro. Construye una nueva. Una mejor. Adiós, hermano. Y salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con su dolor, su culpa y la abrumadora verdad. La puerta se cerró suavemente. Pero la historia no terminó ahí. Un testigo silencioso había presenciado todo, la enfermera que acompañó a Daniel. Ella había grabado discretamente la conversación en su teléfono. Esa noche, un archivo de audio anónimo llegó a la bandeja de entrada del periodista Marcos Rojas. Contenía toda la confesión de Alejandro, su llanto, su súplica y las palabras finales de Daniel. Al día siguiente, el escándalo explotó en los medios con una fuerza nuclear. El imperio montenegro se desplomaba en bolsa. La reputación de Alejandro quedaba hecha añicos. Pero en medio del caos, surgió una noticia sorprendente. Alejandro Montenegro, aún convaleciente, anunció la creación de la Fundación Daniel. Una organización masiva dedicada a combatir la pobreza extrema y ofrecer oportunidades reales a los sin hogar. Inyectó personalmente la mitad de su fortuna en ella. En su primera declaración pública, pálido y frágil, solo dijo, es el principio de mi deuda. Mi intento de aprender a ser humano. ¿Y Daniel? Desapareció. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que se fue lejos, buscando paz. Otros, que sigue ayudando en silencio en algún refugio, sin revelar quién es. Solo una cosa es segura, la humillación en la acera fue el detonante. El rescate fue la chispa. Pero la revelación de la verdad y el fantasma de la redención, eso cambió todo para siempre. Así concluye, amigos, esta increíble historia del millonario y el mendigo. Una historia que comenzó con crueldad y orgullo, pasó por el rescate inesperado, y culminó con un secreto familiar explosivo y una redención nacida del dolor más profundo. Nos muestra que las apariencias engañan, que el poder sin humanidad es un castillo de naipes y que incluso en la oscuridad más densa, un acto de pura humanidad puede desencadenar un cambio imparable.
La humillación de Alejandro a Daniel fue su mayor error, pero también, irónicamente, el evento que lo llevó a enfrentar su propia monstruosidad. La decisión de Daniel de salvarle, contra toda lógica, fue el catalizador que expuso la verdad y ofreció, no un perdón fácil, sino una posibilidad de redención a través de la acción. La vida tiene giros inesperados, moralejas duras, pero también espacio para la esperanza y la transformación. ¿Fue un final feliz? No del todo. Daniel no recuperó su vida pasada ni aceptó el perdón fácil. Alejandro perdió su imperio y su reputación, ganando solo una chance de ser mejor. Pero quizás, solo quizás, fue el final necesario. El único posible después de tanto daño. La Fundación Daniel sigue operando hoy, ayudando a miles. Esa es la herencia real de esta historia. Les doy las gracias por acompañarme en este viaje dramático. Si esta historia les hizo reflexionar, sentir o incluso ver el mundo de otra manera, entonces ha valido la pena compartirla. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el desenlace. ¿Creen que Daniel hizo lo correcto al irse? ¿Creen que Alejandro merecía una segunda oportunidad? ¿Habrían perdonado ustedes? No olviden suscribirse si quieren más historias así, llenas de drama humano, giros inesperados y lecciones profundas. Activen la campanita para no perderse nada. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo video. Adiós, amigos.